Vamos a ver el primer ejemplo del problema de asignación resuelto por el método húngaro, y el cual nos menciona que una firma de contabilidad tiene 3 clientes nuevos a los cuales asignará líderes para ejecutar proyectos. Con base en la diferente formación y experiencia de los líderes, las diversas asignaciones líder-cliente difieren en función de los tiempos de terminación proyectados. Las asignaciones posibles y los tiempos de terminación estimados en días son los siguientes. Vamos a interpretar la tabla. Nos dice, tenemos a Jackson, que puede ser líder del proyecto. Si él realiza el proyecto de cliente 1, va a tardar 10 días en ejecutarlo. Si realiza el proyecto de cliente 2, va a tardar 16 días. Y si realiza el proyecto de cliente 2 días. Mientras que si realiza el proyecto de cliente 1, va a tardar 22 días. Si realiza el proyecto de cliente 2, 24, y del proyecto 3, 34 días. Entonces, lo que se busca es qué líder va a realizar qué proyecto, tratando de que los 3 proyectos se hagan en el menor tiempo posible. Entonces, esto lo voy a explicar de manera a mano, por decirlo algo así. El paso número 1 nos dice realizar la matriz de asignación, que prácticamente es la misma tabla que tenemos en la parte de arriba. Aquí están los tiempos. Recuerden que en este caso las tareas o los proyectos están en las columnas y los trabajadores están en los renglones. Entonces, el paso número 2 nos dice que vamos a identificar el menor elemento de cada renglón y se debe restar a cada uno de los elementos del mismo renglón, incluyéndolo. Entonces, nos ubicamos en el primer renglón y observamos que el número 10 es el menor. Entonces yo ahorita, lo acabo de poner de color rojo. En el siguiente renglón el menor es el 14 y en el siguiente renglón el menor es el 22. Aquí les pongo una nota y dice que en este caso todos los elementos menores estuvieron en la primera columna, pero no quiere decir que siempre sea así. Es decir, que ahorita a lo mejor este 14 pudo haber estado acá y aún así lo tengo que elegir. Es decir, el 14 en el lugar de 40 y el 40 de este lado, entonces el menor seguiría siendo el 14 y es el que tendría que elegir. Aquí fue una coincidencia que todos quedaran en la columna 1. Entonces, aplicando el método, dice que este elemento se tiene que restar a los demás del mismo renglón, incluyendo el mismo. Entonces aquí sería 10 menos 10, 0, 16 menos 10, 6, 32 menos 10, 12, y así sucesivamente. 14 menos 14, 0, 22 menos 14, 8, 40 menos 14, 26, 22 menos 22, 0, 24 menos 22, 2 y 34 menos 22, 12. Ahí está. Entonces la tabla nos quedaría de esta manera. En el paso 3 dice que por columnas vamos a identificar el menor elemento. En este caso, en la primera columna, como todos son ceros, puede haber elegido cualquiera de los 3. En este caso se eligió el primero. En la segunda columna el menor elemento es el 2, se elige. Y en la tercera columna el menor elemento es el 12 y se tiene que restar. Entonces aquí este 0 restado a todos los demás elementos incluyendo el mismo, pues va a quedar igual, serían ceros. Este 2 restado al 6 da 4. Este 2 restado al 8 da 6 y este 2 restado a sí mismo da 0. Este es el menor elemento. En este caso, en esta columna teníamos 2, entonces podemos elegir cualquiera de los dos arbitrariamente. 12 menos 12 da 0, 26 menos 12 da 14, 12 menos 12 da 0. Una vez que ya elaboramos esto, tenemos que verificar o realizar el paso 4, que es verificar la convergencia. Es decir, en cada renglón debe existir, aquí yo puse una pequeña reglita, aunque no siempre se va a cumplir. Dice que debe existir no más de 2 ceros, al igual que en cada columna, dependiendo del proceso de asignación. Aquí les puse la salvedad. Va a haber casos donde van a existir 3 ceros y vamos a tener que intentar la asignación, que es lo que se va a ver en el ejemplo 2. Aquí pongo la nota. En este caso observamos que en la columna 1, es decir esta, y en el renglón 3, que está, existen más de 2 ceros, por lo que no existe convergencia. ¿Qué significan estos ceros? Que si yo intento hacer la asignación aquí, recuerden que el problema dice que se debe de asignar donde se ubiquen los ceros. Entonces en este caso, por ejemplo, el proyecto 1 podría realizarse
por los 3 trabajadores y el objetivo es que cada trabajador solamente realice una tarea, o en este caso cada líder solamente realice un solo proyecto. Ahora ubíquense en el renglón de Smith. Fíjense que Smith es capaz de hacer todos los proyectos porque tiene en las 3 celdas tiene 0, entonces eso no es posible. Entonces vamos a seguir con el paso número 5, que es cubrir la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas horizontales y verticales. Si observamos, las primeras líneas por default son, en este caso, este renglón, aquí están todas. Trazamos una sola línea horizontal cubriendo 3 ceros. Y el segundo caso sería estos ceros de aquí, que es, trazamos una línea vertical cubriendo 3 ceros. Para este último cero, que si lo observamos aquí en la parte de arriba, yo pude haber trazado la línea de manera vertical o de manera horizontal. Aquí es elección libre. Entonces, se eligió en este caso cruzarlo de manera horizontal. Entonces aquí está la línea de manera horizontal. Ahora, el paso número 6 nos dice que debemos de localizar el menor elemento de aquellos que no fueron cubiertos. Si observamos aquí la imagen, existen 2 números que no fueron cubiertos y el menor es el 6. La misma metodología nos dice que debemos restárselo a los elementos que no fueron cubiertos, incluyendo al mismo elemento. Y que este número, que es el 6, se le debe de sumar a aquellos que fueron cubiertos por 2 líneas. En este caso, observamos que en esta esquina existe un 0 cubierto por 2 líneas. Y en este caso, también en esta esquina existe un 0 cubierto por 2 líneas. ¿Qué va a pasar con aquellos elementos que fueron cubiertos con una sola línea? Como es el caso de este 4, de este 0, de este 0, de este 0 y de este 0. Pues van a pasar igual. Entonces fíjense. Aquí este 6 se le resta al 6, queda 0. A este 14 le restamos 6, queda 8. Entonces aquí los indiqué con color rojo. Dice, restarle el menor elemento de los que no fueron cubiertos. Y los que están subrayados en verde, sumárselo a los elementos cubiertos por 2 líneas. Recuerden que aquí arriba les expliqué que estos 2 elementos fueron cubiertos por 2 líneas. Entonces serían 0 más 6, 6. 0 más 6, 6. Y los demás elementos, como el 4 y el 0, si se dan cuenta, pasaron iguales porque fueron cubiertos por una sola línea. Al igual que este 0 aquí está y estos 2 ceros aquí están. Entonces, una vez que realizamos ese proceso, ahora sí, vamos a volver a intentar la asignación. ¿Sí? Verifique la convergencia y finalmente asignar los trabajadores a las tareas en que se ubiquen los ceros. Se puede observar que por cada renglón y columna existen máximo 2 ceros, que es una regla que yo he puesto, no es necesariamente así, por lo que la asignación se puede intentar. Entonces observamos que en el primer renglón solamente existe un 0, se está cumpliendo, en el segundo existen 2, en el tercero existen 2, por columnas existe un solo 0 en esta primera columna, en la segunda columna existen 2 y en la tercera columna existen 2, entonces podemos intentar la asignación. Entonces vamos a empezar a realizar la asignación primero por renglones. En el primer renglón, si observamos, existe un solo 0, por lo tanto Jackson, encerramos en un círculo rojo el valor de 0 y quiere decir que Jackson va a realizar el proyecto 3. Como a Jackson, aquí está, a Jackson ya se le asignó el proyecto 3, si se dan cuenta Jackson y Smith podían hacer el proyecto 3, aquí están los 2 ceros, pero como a Jackson ya se le asignó ese proyecto, entonces quiere decir que Smith ya no se le va a asignar, por eso se canceló aquí. Como Smith, verificamos aquí arriba, podía hacer el proyecto 2 o el proyecto 3, pero como ya se canceló el proyecto 3, entonces el único que puede hacer es el proyecto 2 y entonces se le asignó. Como el proyecto 2 ya fue asignado a Smith, entonces observamos que Ellis también lo podía hacer, pero como ya fue asignado a Smith, se tacha el 0 de arriba y por lo tanto a Ellis solamente le queda
realizar el proyecto 1, ¿sí? ¿Qué es lo que se explica aquí? Entonces, de esa manera observamos que Jackson va a realizar el proyecto 3, Ellis va a realizar el proyecto 1 y Smith va a realizar el proyecto 2. ¿Cómo voy a saber en cuánto tiempo va a terminarse los 3 proyectos? Bueno, si nos ubicamos en la primera tabla, ¿sí? En la primera tablita, donde está este 0, es decir, Jackson y el proyecto 3, vamos a irnos un poquito hacia arriba, observamos que el valor era de 32, entonces Jackson va a realizar el proyecto 3 en 32 días, ¿sí? Entonces nos tenemos que ubicar en la primera tabla. Y Ellis iba a realizar el proyecto 1 y lo va a realizar en 14 días. Y Smith va a realizar el proyecto 2 en 24 días. Nos debemos de basar en la primera tabla que se plantea el problema. Entonces, ahora sí, nos bajamos. Y la conclusión, si pueden observar, aquí dice, Jackson realizará el proyecto 3 en 32 días, Ellis realizará el proyecto 1 en 14 días, Smith realizará el proyecto 2 en 24 días, existiendo un tiempo mínimo de 70 días para realizar los 3 proyectos. Y no va a haber otra combinación donde podamos realizar los 3 proyectos en un menor tiempo. Y esa sería la explicación del ejemplo 1 del método húngaro.